Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Es un renovado placer otra vez estar juntos para compartir el mensaje de la palabra de Dios a través de un pasaje muy conocido, pero que esperamos pueda ser de bendición, que contribuya a nuestra edificación espiritual. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, vamos a leer en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice allí: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios bendiga la palabra que hemos leído en esta mañana y nos ayuda a pensar en este hermoso pasaje de la Escritura. ¿Qué pasaje tan rico y maravilloso? Es la manifestación de los discípulos, del Señor, resucitado de los discípulos, el mismo día de la resurrección. ¿Y cuánto significó para ellos? Cuán consolador fue verle, cuánta fortaleza y cuánta paz trajo esta manifestación. Ahora, el detalle es que en aquel encuentro faltaba uno de ellos, que es Tomás. Ahora, ¿dónde está el énfasis del pasaje? El énfasis está primeramente en la manifestación de Cristo. Él apareció cuando nadie lo esperaba. El énfasis está puesto en esta gloriosa realidad. Pero una enseñanza que se desprende también de este pasaje es el tema de la ausencia de Tomás, que también nos deja una lección espiritual. Yo quisiera destacar en esta mañana 3 aspectos que nos permite ver el pasaje que sencillamente hemos leído en esta hora. El primer aspecto que quiero destacar es la manifestación gloriosa de Cristo. Él estaba más allá de las circunstancias. Y qué hermoso pensarlo. Miren, estaba cuando todos lo tenían por muerto y aquello parecía irremediable. Estaba cuando todos lo tenían por muerto. Estaba aunque las puertas estuvieran cerradas y la noche fuera peligrosa. Y estaba cuando nadie esperaba que esté. Estaba. Hoy vemos días parecidos a los de aquel, salvando la distancia, por supuesto, a los de aquel tiempo. También estamos como los discípulos, encerrados y con miedo. Tenemos miedo a enfermarnos, tenemos incertidumbre sobre el futuro, tenemos angustia porque no conocemos cuándo va a terminar todo esto. Estamos encerrados y con miedo. Y a veces no sabemos cómo conducirnos en estas circunstancias. Pero qué hermoso es pensar que como en aquella oportunidad el Señor está. Y también está cerca. Fíjense el detalle. El Señor se puso en medio, dando valor a esta escritura que tenemos en Mateo 18, versículo 20, cuando dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí, en medio de ellos. No es casual que se pusiera en medio de ellos. Se puso en medio, dando valor a esta expresión también de la palabra de Dios. Ahora, qué hermoso pensar que Él está y está cerca. Leímos, citamos ya en alguna otra reflexión algunos pasajes que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el del Salmo 145, verso 18, que dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. El Salmo 23 da una expresión similar. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo. En Hechos 17, Pablo dice a los atenienses, para que busquen a Dios, el cual ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Y Santiago nos invita en su carta diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor está y está cerca, y esto es de gran valor poder pensarlo en este tiempo tan particular. Recordamos la experiencia de aquellos varones relatados en Daniel capítulo 3, cuando fueron juzgados de alguna manera y echados a aquel horno de fuego ardiendo, porque habían desestimado la posibilidad de adorar la estatua del rey. Y se presentaron ante el rey, que los mandó llamar al ser descubiertos, y les dijo, ¿están dispuestos a que en este momento ustedes adoren esta estatua? Y ellos dijeron, en ninguna hora vamos a hacerlo. Dios puede librarnos. Y si no, dijeron, sepa que no adoraremos tu estatua ni nos postraremos ante ella. Así que ante esta respuesta categórica y de convicción de aquellos hombres, el rey se calentó más que el horno, y mandó que el horno se calentase 7 veces más, y los tiraron allí. Y dice que en un rato el rey miró a ver qué pasaba en aquella escena y dice, no tiraron, fíjense el detalle, nunca dice no tiramos, como si no lo hubiera hecho, no tiraron a 3 varones en aquel horno, porque yo veo a 4 varones que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Sí, el Señor está, hermanos queridos, y está cerca. Así que lo primero que miramos es la gloriosa manifestación de la presencia de Cristo. Y decimos, como el pasaje nos enseña, hoy, pleno siglo XXI, el Señor sigue estando y sigue estando cerca en aquella hora de mayor necesidad para nuestras vidas. En segundo lugar, yo quisiera meditar en la reacción de los discípulos al verle y compartir con él. Dice el versículo 20, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Para ellos fue una experiencia única y enriquecedora. Ver al Señor, estar con Él, cuando pensaban que esto jamás se habría de repetir, porque le vieron morir, le vieron sufrir, vieron cuando lo descolgaban del madero, vieron cuando le ponían en la tumba, todo esto lo vieron. Sin embargo, en aquella noche del día en el que el Señor restó, vieron algo que no esperaban ver, otra vez al mismo Señor. Y fíjense lo que les pasó. Primero, disfrutaron su presencia. No fue lo mismo aquella reunión con Él o sin Él. Dice, se regocijaron viéndole, contemplándole, aunque Él no dijera ninguna palabra, disfrutaron su presencia. En segundo lugar, oyeron claramente su voz. Él les dijo en su presentación, paz a vosotros. Era la misma voz que tantas veces le habría hablado a sus corazones. Era la misma voz que les confortaba, la misma voz que les animaba, la misma voz que les exhortaba. Era la misma voz. Y finalmente, ellos transmitieron esta experiencia de gran regocijo. Dijeron después de haber estado reunidos, aquel que no estuvo, al Señor hemos visto. No se pudieron quedar solamente con esta experiencia ellos, quisieron compartir. Y hermanos queridos, esto es lo que pasa cada vez que estamos juntos en la presencia del Señor. ¿No es cierto que disfrutamos su presencia? ¿No es cierto que al oír su palabra, esta palabra trae calma a nuestra vida? ¿Y no es cierto que no queremos compartir lo recibido con aquellos que no estuvieron? Esto es lo que hace el Señor cuando estamos cerca de Él, cuando estamos en su presencia, cuando nos habituamos o cuando nos ubicamos en lugar de reunión. Así que fíjense qué experiencia maravillosa de los discípulos cuando estuvieron con el Señor. Hermanos queridos, cuánta bendición cuando estamos juntos y participamos de la presencia del Señor y oímos la voz del Señor. Esta es siempre una experiencia enriquecedora. Y termino esta meditación con el último aspecto que tiene que ver con el problema
del que estuvo lejos. En tercer lugar, el problema del que estuvo lejos. Miramos la manifestación gloriosa del Señor, miramos la reacción de los discípulos al verle y compartir con él. Ahora tenemos que ver en breves palabras el problema del que estuvo lejos. Aclara la Escritura, pero Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba. No se dicen los motivos de la ausencia en aquella noche. Ni tampoco, fíjense, se juzga que no haya estado. Lo que el Señor juzga es la actitud de Tomás, de incredulidad. Ah, si no viere sus manos y meto mi dedo, si no meto la mano en el costado, no creeré. Si no viere, no creeré. Lo que se juzga de parte de Cristo es la incredulidad de Tomás. Es cierto, podemos no estar alguna vez en lugar de reunión, pero el gran problema es cuando esto se hace algo habitual en nuestra vida. Cuando la habitualidad nos gana en este aspecto, se genera el germen de la incredulidad. Es lo que le pasó a Tomás. No estuvo y entonces no quería creer lo que había pasado. No pudo compartir la riqueza del momento. Oh, hermanos queridos, qué importante es no dejar pasar la oportunidad. Matthew Henry escribe en su comentario la siguiente expresión. Quien deja escapar una buena oportunidad debe esperar por algún tiempo hasta que se presente otra similar. Tuvo que esperar Tomás, en este caso, 8 días. Y qué hermoso es verle ahora sí, junto con sus hermanos, en el lugar de comunión. Samuel Amenós contaba siempre esta experiencia de aquel que suele no congregarse. Es como aquella brasa que se saca del brasero. Mientras está en el calor de las brasas, el fuego se mantiene vivo y extendido. Pero cuando se aparta esa brasa, lo que ocurre frecuentemente es que termina apagándose. Esto ocurre, hermanos, queridos, lo digo con mucho temor delante del Señor, cuando cometemos el error de la habitualidad en nuestra ausencia del lugar de comunión. La habitualidad genera enfriamiento. Siempre recuerdo algo que me ocurrió cuando yo estudiaba o cuando iba a trabajar como médico. Me ofrecieron un trabajo, seguramente era un trabajo con proyección, bien remunerado, y me dijeron, bueno, tu trabajo es que tenés que venir todos los días y todos los domingos tenés que hacer guardia. Y yo dije que no, con todo temor, dije que no, el domingo es el día de reunión, es el día del Señor, dije que no y por supuesto no me ofrecieron el trabajo, pero al otro día me llamaron y me dijeron, te ofrecemos el mismo trabajo, pero vas a hacer la guardia los domingos, la haces los lunes. Y acepté el trabajo. Y hoy, hace casi 30 años que trabajo en el mismo lugar, en el mismo sitio. Dios bendijo la decisión de preservar el día de reunión. Estudiaba medicina y tenía algunos exámenes y decidí no ir el domingo o no compartir la clase el domingo. Fui a la cena y no fui a la clase. Yo era maestro en la escuela dominical, decidí no ir. Bueno, para estudiar. No pude estudiar, la verdad, la pasé muy mal, la pasé feo, me di cuenta que había cometido un error, no pude concentrarme bien, no sé cómo fue el examen, me parece que me fue, no me acuerdo ahora, pero esto me llevó a una reflexión personal. No puedo dejar de estar donde Dios quiere que esté. Así que los domingos no falta la reunión. Y gracias a Dios terminé mi carrera y de hace ya por lo menos 30 años trabajo como médico. Dios bendice la decisión de priorizar el día y el momento de reunión. Ahora el Señor se acercó, le dijo a los discípulos como en aquella ocasión, pasa a vosotros, y luego amorosamente se dirigió a Tomás y le dijo, mirá Tomás, acá estoy. Mirá mis manos y mete el dedo en el lugar de los clavos. Mirá mi costado abierto y mete la mano en el costado abierto. Y no seas incrédulo, sino creyente. Yo no sé si Tomás metió el dedo o metió la mano, pero al ver al Señor, Tomás dio este testimonio maravilloso, con estas palabras preciosas. Señor mío y Dios mío. Tomás le reconoció
como Señor y Dios, y por supuesto le adoró. Y fue para una jornada maravillosamente distinta, cuando pudo ver al Señor y compartir aquella ocasión. Claro, los discípulos, el resto lo vio 2 veces, Tomás solamente una vez. Una de las ocasiones, él la perdió. Se regocijó viendo al Señor. Ahora, la gran lección espiritual que Dios nos deja en esta mañana es: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás le vio y creyó, pero nosotros no vimos sus manos. No escuchamos audiblemente, físicamente su voz. No le vimos multiplicar los panes y los peces. No le vimos padecer en la cruz. No le vimos, pero creímos. Y cuán plena es la vida cuando creemos, aunque no veamos. Bienaventurados, plenos, dichosos, completos, los que no vieron y creyeron. La pregunta en esta mañana es: ¿cerca o lejos? El Señor está cerca y lo sabemos. Lo hemos leído en alguna otra oportunidad de nuestros comentarios. Pero el énfasis hoy es: ¿dónde estoy yo respecto al Señor? ¿Cerca o lejos? Cerca de Dios yo quiero estar, cantado muchas veces, para escuchar tu voz y aprender de ti. Hermanos queridos, estamos encerrados, pero oremos a Dios para que la pandemia no nos aísle, para que sigamos buscando al Señor nuestra vida de devoción personal, y para que en la medida de las posibilidades que Él nos dé, podamos buscar el calor de la comunión con los santos. Si hay problemas de conectividad, oremos al Señor. Él puede ayudarnos, pero lo primordial debe ser el deseo nuestro de estar cerca del Señor y del lugar de comunión. Miremos la experiencia de los discípulos, miremos la experiencia de Tomás, y elijamos estar siempre, queridos hermanos, siempre cerca del Señor, cerca de su presencia, disfrutando de su comunión. No es lo mismo estar que no estar. La experiencia de Tomás debe ser ilustrativa para nosotros. Procuremos estar siempre cerca del Señor. Que Dios bendiga la palabra en esta mañana. Amén.